preguntita. Dígame. Programador, desarrollador, es igual, ¿no, profe? No, no necesariamente. Recuérdate que el programador es aquella persona que únicamente se encarga de lo que es la codificación del sistema. Es decir, el escribir líneas de código para que ese programa o esa idea pueda llegar a ser una aplicación funcional. El desarrollador es más completo porque el desarrollador hace las veces de analista que recopila requerimientos, hace las veces de planificador que convierte esos requerimientos o los lleva a lo que son especificaciones, hace las veces de modelador, de diseñador, o sea, el desarrollador participa en todo el proceso de construcción del software. El programador generalmente es una persona que se le contrata para que él se limite a lo que es la parte de generar código fuente, escribir las líneas de instrucciones. Por eso es que el desarrollador se considera como más completo que el programador en sí. Recuerden que un buen desarrollador tiene una visión más amplia de lo que es ese problema que estamos estudiando y se encarga de proporcionarle dicha visión a lo que es el programador para que éste construya el sistema. Profesor, pero ya no hay solamente puro programador, ya. Ahora los programadores son a la vez diseñadores, hacen todo, porque simplemente le dan a la idea y él hace todo Sí, pero recuérdate el que... sistema. Ajá. Ya es bien difícil que haya un programador que solamente se dedique a escribir líneas de código. El programador que escribe solo línea de código, cuando ya tú le das todo armado, le das Ajá. las pantallas, le das las entradas, las Ajá. salidas, Lo que pasa lo es que que recuerden que produzca, Ajá. Lo que pasa es que ahí recuerden... sí Sí. es un solo. Lo que pasa es Pero que... ahora ya no, Ajá. No, no, ahora lo ya que no. pasa es que recuerden que a veces este material es un poquito más viejo en cuanto a eso, a ese tipo de criterios, y por otra parte que a veces hace referencia a grupos grandes de desarrollo, donde hay personas que trabajan específicamente con esa parte de codificación, que es a lo que ellos llaman programadores. Pero sí, realmente la idea es que actualmente esa persona, ese desarrollador, ese programador sea más completo y pase a ser en sí Sí, sí, un desarrollador. sí, sí. O sea, lo que estoy haciendo es la diferencia entre los dos términos para evitar confusiones. Pero ya casi ya no hay solamente Sí, sí. ya no existen programadores, compañeros, ya. Ahora son desarrolladores, son casi Sí, completos. ahora se trata de que las personas encargadas de eso sean más integrales. Porque realmente en eso que está la diferencia. Y eso tiene la ventaja de que les abre más el panorama mental y les permite comprender mejor el sistema. Pero lo que quiero es que entiendan la diferencia entre esos dos nombres. A veces puede darse el caso que en grandes proyectos haya personas que estén dedicadas única y exclusivamente a lo que es la generación de código, y eso serían los programadores. Serían Claro, y casos él excepcionales. no dice nada, simplemente, como le digo, ya lean todo, pues ya. Ajá. Sí, sí. Y él mete código nada más. Ujú. Que Ya se, no dice. que se vuelven expertos nada más que en eso. Que se vuelve experto en lo que es la sintaxis, el código, y hay el desarrollador que tiene la capacidad de trabajar con todo un poco. Pero a lo mejor no tiene tanta experticia en la parte de ciertos elementos de código como las tiene el que se dedica propiamente a la parte de programación. De allí es que surgen los dos términos. Pero en términos generales ahorita se utiliza más el que los distintos elementos sean desarrolladores integrales, pero que cada uno se le asigne una función principal. Es decir, todos son desarrolladores, pero tú estás encargado de la parte, por ejemplo, de la base de datos. El otro está encargado de la parte de interfaces, etcétera, para conformar un equipo de trabajo. Pero si alguno necesita ayuda de los demás, todos deberían estar en capacidad de participar en todo. Vamos a silenciar aquí a quien tiene el audio alto porque no está hablando, pensé que iba a hablar del tema. Bueno, continuamos entonces, muchachos. Lo siguiente que debemos conversar es acerca de los flujos básicos de proceso en lo que es desarrollo de software. Nuevamente caemos en lo mismo que cuando hablamos de desarrollador y programador. A pasa, no me raya la pizarra, pasa que te estoy viendo la intención.
Vean, aquí aparece el nombre cuando ustedes intentan de rayar la pizarra. Ve, No, ingeniero, perdón, es que como estoy en el celular, sí, sí, sin querer. No se preocupe. No hizo nada de todas maneras a final de cuentas. Fue por si acaso una advertencia más para los demás que para usted mismo. Bueno, como veníamos hablando, al igual que como pasa con el concepto de desarrollador y programador, cuando hablamos de los flujos de procesos, ya hoy en día no se puede hablar de la aplicación de uno solo de los flujos básicos. Generalmente ya lo que se utiliza son flujos mixtos, pero igualmente hay que estudiar cada uno de los flujos básicos para tener ese conocimiento. De todas maneras, lo vamos a ver de manera bastante breve para que ustedes tengan dicha información. En primer lugar, vamos a definir lo que es el flujo de proceso. Vean que es aquel que describe el orden en el que se van a ejecutar las actividades y el tiempo de duración de cada una, es decir, ubica la ejecución de las tareas que debemos realizar dentro de lo que es el tiempo. Nos permite así organizar mejor nuestro trabajo. Existen diversos tipos de flujo de procesos. Como les dije, mayormente en la actualidad se utilizan flujos de tipo mixto, pero vamos a hablar primeramente de los 4 tipos de flujos básicos, que serían los siguientes. Allí tenemos el flujo lineal, el iterativo, el evolutivo y el flujo en paralelo. Y al final tenemos lo que es el flujo mixto, que es la combinación entre ellos. Cuando hablamos del flujo lineal o en cascada, vean que esta era la manera de trabajar fundamental cuando comenzó la computación, en la cual las actividades se realizaban en estricto orden secuencial. ¿Qué significa esto? Se ejecutaba cada fase y una vez terminada se pasaba a la siguiente sin derecho de retorno. Es decir, si quedaba algo mal, teníamos que o seguir hasta el final a ver qué nos quedaba o reiniciar todo el proceso desechando lo que ya teníamos. Entonces, ahí se ejecutaba, por ejemplo, las mismas 5 actividades de las que se están hablando: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, sin alterar nunca dicho orden. Es decir, yo primero recopilaba toda mi información de requerimientos y demás de lo que es el cliente. Luego con esa información ya yo no me volvía a comunicar con él realmente hasta que no terminaba con la planeación para que él me aceptara o me rechazara lo que yo había hecho. Si me aceptaban el trabajo, ya continuaba con mi fase de modelado. Si no, tenía que desechar todo lo que tenía y volver a comenzar. Igualmente pasaba con el modelado. Se hacía en base a lo que se aprobaba en la planeación. Esta información se pasaba a la gente de construcción y finalmente se hacía el despliegue, es decir, la puesta en funcionamiento de ese sistema. Vean que a través de este tipo de flujo, la comunicación con el cliente es mínima. Por eso es que tenía tantos problemas. En segundo lugar, tendríamos lo que es el flujo iterativo. En este modelo de flujo se repiten las actividades una y otra vez mientras que sea necesario, antes de avanzar a la siguiente actividad. Aquí la mayor diferencia entre este y el espiral es que aquí se puede mantener, no hay un orden establecido para repetir las iteraciones. Por ejemplo, si yo estoy en comunicación y veo que me falta más, me puedo quedar aquí indefinidamente hasta que lo considere necesario. Una vez que resuelva, puedo ir a planeación y me quedo allí indefinidamente hasta que sea necesario. Si yo veo que algo falló, puedo repetir ambas fases y seguir iterando en ellas. Fíjense que no hay un orden de que hago esto, no, sino que mientras que haga falta, continúo repitiendo la fase. Y así sucede con cada una de las demás. Ya cuando llego al despliegue, se supone que he resuelto todo lo demás y ya no voy a volver atrás y termino mi entrega del sistema.
Vean que en el caso de lo que es el flujo evolutivo es similar, pero con la diferencia de que la misma fase no se repite de una vez, sino que hacemos todo un ciclo, es decir, hago comunicación, luego planeación, luego modelado, luego construcción y luego despliegue. Si hace falta algún cambio, mejora u operación adicional, vuelvo a empezar con mi ciclo desde comunicación. Es decir, no repito una sola fase específica, sino que lo que estoy repitiendo es todo el ciclo completo hasta lograr el resultado deseado. Vean que en cada vuelta o en cada repetición del ciclo vamos generando una versión mejorada del producto. Esta es una de las formas más usadas generalmente. Tenemos lo que son los flujos en paralelo. Esto también es muy usado en combinación con los demás, donde ejecutamos dos o más actividades al mismo tiempo, lo cual nos permite reducir el tiempo y maximizar nuestra eficiencia. Fíjense que aquí, por ejemplo, en este caso, comunicación y planeación se están realizando a la vez. Luego se hace modelado, luego construcción y después despliegue. Ahorramos el tiempo de ciertas actividades antes de avanzar a la siguiente. Continuamos entonces. El siguiente tipo de flujo es el flujo mixto. Este no es otra cosa sino la combinación de dos o más de los flujos básicos para desarrollar un modelo de construcción de software más adecuado a algún caso en particular. Es decir, podemos combinar, por ejemplo, iterativo con paralelo, o evolutivo con lineal, o todos ellos a la vez dentro de un mismo proceso. Pareciera complicar más la situación, pero realmente lo que hace es adecuar, optimizar nuestro proceso de desarrollo, porque recuerden que los problemas, los sistemas reales, no se manejan de manera estricta, sino de manera más flexible y adaptable. Entonces, esto nos permite el ir acomodándonos a las diversas situaciones a medida que surjan, pero teniendo siempre algún tipo de guía para nuestro trabajo. Entonces, la elección del modelo de flujo que vayamos a utilizar dependerá siempre del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar, procurando siempre seleccionar el que resulte más apropiado de acuerdo a los requerimientos y características establecidos.